Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Globe. Aquí con unos pequeños inconvenientes con la grabación. Queríamos tenerlo todo listo para estar totalmente con ustedes el día de hoy. Quiero saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy en este review directo sobre Lego Review en X-Men 97 y la X-Wing del Capitán Rex. Deme un segundito, por favor. Tengo que bajarle aquí unos grados como al volumen y por favor, dígame Samuel, quiero saludar a Samuel, a Cruele, hola, ¿cómo estás? Y pues aquí estamos, me ayudan a saber si el audio está bien, si todo funciona muy bien, por favor me escriben y bienvenidos, hey o welcome y Plastic Love, esta su hogar, su casa para los sets de Lego. Y hoy vamos a ver como una review y una reseña sobre X-Men 97, como lo mencioné, y extra al final del video vamos a hablar un poquito de lo que es este set, un poquito, digamos, controversial de la X-Wing de Rex, sobre todo para nuestro amigo Samuel, que sabemos que es un gran fanático de lo que es Star Wars. Pero vamos de una vez al grano. Me disculparán que me agache por aquí, pero es que esto fue tuvimos aquí una entrevista hace poco. Entonces teníamos que adaptarnos a los movimientos de video, de cámara y todo esto. Entonces denme un segundito, vamos a mostrar y hacer cambios de cámara por aquí. Vamos a quitar algunos sets que todavía no vienen al caso. Vamos a hacer una tomita aquí con nuestro invitado de hoy. Vamos a ver cómo se ve eso por allí. Quiero hacer un acercamiento aquí. Vamos a empezar con el set. No sé si el audio está bien. Y amigo, vamos a hablar al respecto. Claro que sí. Vamos a hablar al respecto porque, pues, por aquí ya tenemos también a nuestro Optimus Prime. Necesita un compañero, ¿sí o no? Exacto. Gracias, Carlos, por tu ayuda. En un segundo quiero mostrarle, pues, nuestro invitado de hoy aquí presente. Bueno, este es el set 76-281, inspirando que esta serie tan popular y que ha gustado tanto como es X-Men 97. Para aquellos como yo, un poquito más adultos, nos trae muchos recuerdos, con un plus que definitivamente hay mejoras, hay una historia mucho más, ¿cómo llamarlo?, más interesante, más comprometida con los espectadores. Entonces aquí tenemos que adaptar, vamos a ver detallitos, cosas. Quiero que vean cómo es la parte de los motores, la construcción. Creo que es una construcción definitivamente muy acertada en comparación a otro set de este mismo que ya hemos tenido anteriormente. Estaba viendo como imágenes de los sets anteriores y este definitivamente me parece que es una gran mejora. Por el tamaño, me parece que el anterior era un poquito más chaparrito, más encogido, más apretado. Y el estadounidense tan icónico en el que se inspira este avión. Y los colores, tenemos sticker en esta parte, en los dos lados, también en los alerones laterales. No sé si se alcanzan a apreciar como esta parte, aquí como en la parte interna, tiene el logotipo de los X-Men. Tenemos sticker en esta parte de aquí, un disparo de uno de los misiles, de los dos misiles de hecho. No salí herido de suerte de los X-Men que no atacan a sus colaboradores, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos este sticker que a su vez es una tapa que nos ayuda para ver el interior. Vamos a ver si por aquí así podemos ver mejor como el interior. Es un interior también bastante detallado. Esta parte de acá que son como unos contenedores que sirven para guardar diferentes objetos. Vemos acá. De hecho, en mi caso, por ejemplo, tengo guardado algunos stock que también se pueden utilizar. Ahorita mostraré. Y las garras de Wolverine, que Wolverine hay un comentario importante que hacer con esa minifigura. Se guardan aquí y a su vez esa tapa ayuda
a que no se sacan. Entonces podemos voltear nuestra nave y jugar con ella sin mayor problema. Viene con unos lanzadores en esta parte frontal, que son como de este tipo lanzastots, estos planitos que ahora nos acostumbra Lego, y tiene lanzadores de misil, se los mostraría, pero justo ahora salieron volando. Aprovecho para sacarlo de una vez. Quiero que vean el detalle que tuvieron con esta pieza. Voy a quitarla completa para que la veamos. Es una pieza que yo en lo personal nunca había visto. Ayuda a hacer este efecto como de alerón en la nave. Y es una pieza muy bonita, ayuda también como tren de aterrizaje para nuestro modelo. Llevamos modelo ya a este, para nuestro set, pero que queda perfectamente, como lo ven, para aterrizar. Es una nave bastante estable en su construcción, la jugabilidad es muy buena. Tenemos aquí la parte donde ya cabrían otros dos minifiguras. Aquí tenemos a nuestro amigo Wolverine, y en la parte trasera pues también cabrían otros dos. Entonces es una nave con un muy buen espacio para contener un grupo de X-Men que esperemos que nos sigan entregando más. Ya tenemos la serie de minifiguras de Marvel y pues rumores con lo que es la mansión de los X-Men. Entonces es una construcción que me gusta mucho. En jugabilidad le doy un 5 de 5, construcción 5 de 5, fue muy agradable, es muy fácil, tanto para los grandes como para los pequeños. Se van a divertir mucho, no es muy complicada, no tarda mucho, tiene piezas bastante grandes, que eso nos confirma que va a tener una estabilidad bastante buena. Por aquí Samuel nos comenta que él veía la serie de X-Men. Me encanta el diseño y ese característico azul, color azul. Saludamos también a nuestro amigo Jonathan de la comunidad de Bloquelo. Un saludo grande y muy fuerte para la comunidad en Colombia. Y también haciéndole también una invitación por allá a la gente en la comunidad de Bolivia, que por ahí estuvimos haciendo una colaboración con el grupo de Bolivia, con Miguel, y vamos a dejar los links también para que nos sigan prontamente en una colaboración que tenemos con ellos sobre información y conocimiento un poquito más de lo que es la comunidad de Lego y de Plastic Love. Como les decía, esta es una nave muy bonita, realmente cumple muy bien su cometido como de exhibición, de jugabilidad. Genial. La quiero hacer una comparación con una otra nave, ya para mí es emblemática también. Vamos a ver si podemos alejar un poco la cámara. Quiero traer aquí a nuestra nave una nave también icónica ya de los héroes de ese cómic, que es la Jabalina. Esta nave de la Jabalina es una nave que adoro, que me fascina por diseño, construcción, capacidad igual. Yo diría que, veamos aquí, que es igual o inclusive tal vez un poco superior a la capacidad de minifiguras. Aquí en la primer habitáculo también caben 2 minifiguras, y en la parte trasera, que además tiene mecanismo de despliegue, cabrían otras 2, aunque inclusive yo tengo que admitir que haciendo un poquito de trampa cabe un poquito más. De las naves, esta también tiene un movimiento como lateral en sus alas, y también para tapar una nave definitivamente icónica también a lo que a mí respecta. Dice lo que la necesitamos definitivamente, Jonathan. Es una nave que está muy recomendada, más o menos para que se den ustedes una idea. De hecho, la Jabalina es un poco más grande, yo diría que unos 5 centímetros más larga que el Blackbird. Entonces es una nave que también es muy recomendada. Además que trae minifiguras muy buenas, muy interesantes. Vamos entonces a lo que es las minifiguras. Este es el Wolverine. Quiero ver si ustedes notan ciertas diferencias con nuestro amigo. Este es el Wolverine que viene con este set. Pero luego ya nos había entregado otros 2 Wolverine. Hablemos pues de la actualidad, ¿no? Como de esta línea actual de Marvel y de X-Men. Nos había entregado uno que era con un mecha,
un mecha muy bonito que estamos jugando precisamente ahorita y con el pequeño vikingo. Aquí tenemos esa versión del mecha y ahora quiero mostrarles la versión de la serie de minifiguras, que sería este. Vamos a hablar de esto porque tengo que admitir que me siento un poquito triste, sobre todo para aquellos que de pronto no adquieren a las otras dos minifiguras. Y es que esta minifigura tiene un detalle muy particular. Así se puede ver bien. Yo creo que ahí se ve. Y es que las botas no van pintadas, no es un doble molde. Y por ejemplo, en la versión que tengo, esta parte como amarilla, se nota ese fondo azul, no sé si se logre ver en la cámara, que hay como, ¿cómo llamarlo? Como que el color no termina de cubrir bien el fondo. En cuestión de los rostros, ¿sabes? Tenemos la otra vez. Tenemos esta carita con las gafas. Quiero ver si hay alguna diferencia con el anterior. Vamos a dejarlo aquí sin su máscara. Este es el del mech, que creo que también es creo que es la misma, ¿no? Mismo rostro alternativo. Sí, bastante parecido, diría yo. Bastante parecido, bastante similares. Y tenemos pues el de la serie de minifiguras, que aquí yo creo que la única diferencia es que tenemos un Logan un poquito más serio, que nosotros ya lo tenemos o muy enojado, pero no lo habíamos tenido serio. Esta es la versión de la serie de minifiguras. Como verán, aparte es notable que el Wolverine que viene con el Blackbird no tiene impresión en los brazos como si tiene el de la minifigura de la serie de minifiguras. No tiene, lamentablemente, los brazos vienen muy lampiños, digamos. Y sabemos que nuestro amigo Wolverine es el tipo velludo o peludo de... Nos quedamos, para no darle más vueltas a esto, nos quedamos con las minifiguras que vienen en este set. En este caso tenemos a Cíclope, a una de las joyitas de la corona esta vez, que es Rogue. Vamos a ponerlo por este lado aquí, creo que queda mejor. Vamos a cambiar de cámara para que vamos a las minifiguras, ¿no? Entonces va Rogue y va Magneto. Aquí por este lado. Entonces estas son las 4 minifiguras que vienen en este hermoso set. Les agradezco, de verdad, mucho la paciencia. Espero que ahora funcione mucho mejor todo. Entonces, son los 4 minifiguras que tenemos. Y empecemos con nuestro amigo Cíclope. Detalles de Cíclope. Vamos a ver si la cámara nos colabora con la imagen. Ahí se ve muy bien. Me gustan mucho los colores, el diseño. Sé que puede pasar por una minifigura bastante sencilla, pero creo que ese es el personaje, ¿no? Tal vez una impresión de boticas hubiera sido interesante para mejorarlo. Una impresión en su espalda con ese arnés que lleva Cíclope característico. Expresión de rostro, pues tenemos un rostro que inclusive, mira, aquí tenemos la versión clásica de nuestro amigo Cíclope, a los que buscan esa versión más clásica, que también lo vimos también ahora en la serie de X-Men 97, y esa sería su expresión alternativa. Error aquí con nuestro amigo Rogue. Es una minifigura muy bonita, como pueden ver, pues funciona de todas las formas, con el rostro, con su cabello o sin él. Guantes amarillos, como es clásico nuestro amigo Cíclope. Por aquí vamos a rescatar a Wolverine, que se nos cayó nuestro amigo Logan. Arma X. Vamos a pasar con lo que es Magneto. No es mi figura ni su vestimenta favorita para nosotros, al menos. Considero que no sé, falta un poquito más de... Pero es el look que tiene en el cómic, es el look que tiene en la serie de televisión. Bastante simple, aparte pues de está grande en su pecho.
expresión alternativa de ira o furia. Veamos como en la parte de la capa tampoco vemos mayor cantidad de detalles, podría decirse. Una segunda vez lo puedo coger bien, así que, bueno, está bien. Magneto siempre rebelde. No hay mayor detalles tampoco en la espalda, excepto pues como por esto que sería como parte de la capa, como un tipo de bufanda, no sabría decirles, pero sé que en la serie sí se le ve como ese detalle al personaje. Entonces, si te gusta ser completista, pues está perfecto. Un casco y que de pronto nos viera un cabello alternativo, pero está bastante bien. Y aquí tenemos pues esta que para mí es la minifigura más bonita, no solamente por los detalles en su cabello, los detalles en la impresión de piernas, torso, con esa chaqueta tan bonita y emblemática. Tenemos detalles también aquí en la espalda con su expresión alternativa, muy bonita. Sí, exacto, Manuel, creo que en eso concordamos. Creo que es que la minifigura de Magneto es muy simple, pero está bien, digamos que es cumplidora, ¿no, Samuel? Es como el calificativo que le daríamos a la minifigura. Me hubiera gustado que de pronto Jonathan nos hubiera acompañado para invitarlo a que entrara, pero pues el Discord estuvo molestando un poquito. Yo la verdad creo que es el otro programa, pero pues ahí estamos. Quiero entonces que veamos sus compañeros de brigada, que si quieres completar como todos las figuritas que completarían este equipo, tenemos aquí a Tormenta y a nuestro amigo Bestia con esa hermosa taza de X-Men, pues que es complementado pues con la figura de Magneto. Eso sería como un equipo muy básico de lo que sería X-Men. Me encantaría ver, por ejemplo, en la mansión al Caminante Nocturno, tal vez a Gambito, aunque no creo, pues porque ya como al parecer pasó a mejor vida nuestro amigo Gambito. Me gustaría ver otros integrantes clásicos de la conformación, sobre todo de la serie animada. Creo que si eres fan de la serie animada, pues con la mansión de Charles Xavier, un Xavier vendría muy bien también, y una versión clásica o más, no clásica, pero sí más con el casco de Magneto, una versión mejorada de Magneto, me gustaría. Eso está en nuestros sueños más fervorosos de coleccionista. En cuestión de las minifiguras también les doy un 5, a pesar de que sí tenemos a Magneto, que es muy simple, pero está. Magneto es una versión alternativa, por si aquellos que ya tenían la versión antigua de Magneto, esa tan bonita con el casco y tan detallada, pues está bien para tener una alternativa. Esperamos que salgan otros más. La única minifigura que me decepciona un poquito es Wolverine. Me hubiera gustado que al menos las botas fueran las que utilizaron para la minifigura de la serie de Marvel. Creo que hubiera sido perfecto, pero también entiendo que Lego lo hace, por ejemplo, para darle como, no sé, un plus. Si ya tienes todos los Wolverine, pues que se haya un pequeño una variación. No sé si eso influye en el precio que tiene el set en general, pero yo creo que por el valor que ya salió este tipo de set, nos hubiéramos merecido unas boticas, al menos, como la de Wolverine. Tal vez los brazos no con impresión y decoración, pero sí buenas botas. Pero no, bueno, no sé ustedes qué opinan. Samuel también colecciona X-Men, Carno colecciona X-Men, no sé, me gustaría saber si entra en sus colecciones también. O qué dudas tienen con respecto al set. Esperemos un segundito aquí para que tengamos respuesta y retroalimentación de nuestros amigos en el chat. Voy organizando una vez entonces lo que viene siendo nuestro segundo set del día de hoy. Este fue un set, una revisión doble, y aquí entonces
Por aquí atrás vamos a poner a nuestro segundo protagonista del día de hoy. Voy a ir retirando lo que son las minifiguras de X-Men. Vamos tal vez darle un acercamiento con la cámara. Vamos a poner a nuestro amigo Rex por aquí. Tenemos una iluminación correcta. Vamos a hacer un poquito el trípode. Y aquí tenemos el set de la E-Wing, nuestro amigo Rex. Este es el set 75391. Un set, a ver muchachos, yo les comento, yo no soy de hacer polémicas, no me gustan las polémicas, pero he visto comentarios en otras redes donde preguntan que por qué Lego hace esto de sacar un set tan caro como fue la Benatar UCS, y después que el Gran Plus era, por ejemplo, nuestro comandante, el Capitán Rex, que hace mucho no salía, y pues que por qué sacan ahora eso. Vamos de una vez a la respuesta antes de ir como a la revisión del set, y es que en muchas ocasiones en entrevistas y ya representantes directos de Lego nos han dicho que es que ellos no pretenden fomentar esto de que haya o existan minifiguras que alcancen precios exorbitantes, que ellos saben que no controlan el mercado en general, fuera ya de la venta directa de ellos y de sus representantes como almacenes, y la digamos reventa coleccionista, porque eso también son precios que un fanático de Star Wars casual o de Lego casual no los pagaría. Ellos no están de acuerdo con eso y tratan de, por ejemplo, a veces crear esos quiebres digamos, del movimiento, del coleccionar, del de tener estas minifiguras. Es un set sencillo, como ven, es de la escala Microfighter, con unos lanzadores, como vemos aquí en las fotos. Vamos a ir primero a lo que es la navecita. Es una nave muy sencilla, que si ya por adelantado les voy comentando que ya tenemos una construcción alternativa. Si esta nave tal vez, ya nos comentó por ahí nuestro amigo Charlie desde México en Instagram, nos comentaba que a él no le había agradado la construcción. Es una construcción clásica de Microfighter con dos disparadores, sticker por aquí y si no estoy mal, no, o es de impresión, no, es de impresión de hecho, porque este tipo nota de cositas así. Entonces es una construcción sencilla, pero pues totalmente reconocible. Cuando vemos esa nave sabemos que estamos viendo. Entonces, como les comentaba, si a ti no te agradó mucho esta construcción, en Instagram, para que por favor nos sigan y nos acompañen en Instagram, tenemos una construcción alternativa, un mod, una modificación que fue compartida por un usuario que nos envió los videos para que hiciéramos historial. Yo hice una historia para poder hacer link retransmitiendo la construcción. Creo que son dos partes. Hoy nos envió la segunda parte, y lo que él hace es una construcción de una concept, en mini escala, obviamente, utilizando solo las piezas que vienen en esta construcción de G-Wing. Entonces vamos ahora sí, como les dije, una construcción muy sencilla, no hay mucho que mencionar. Quiero leer un poquito aquí que nos comenta nuestro amigo Samuel. Dice que él solo colecciona Star Wars, porque si la coleccionara alguna otra franquicia estaría viviendo en la calle, que eso lo volvería loco. La verdad, dice, también Samuel dice que la verdad no entiendo a Lego, porque Lego pone que viene bien para mí, que no lo tengo, pero perjudica a los otros compradores, por lo que entiendo ahí. Sí, Samuel, como te comentaba, es porque ellos no quieren fomentar esto como de que las piezas crezcan mucho valor, pero realmente Lego nunca te dice, o al menos en lo que yo vi, nunca hubo ese acto de exclusividad de la minifigura de Rex. Lo que ellos estaban haciendo sí era como presentarlo, y que estaban las dos minifiguras, tanto Rex como el almirante que maneja la nave, no recuerdo ahorita el nombre, y pues ellos daban esa restricción. Podríamos culpar a Lego, pudo haber sido lo que tú comentas de que es que anunciaron que eso iba a ser una exclusiva,
Pero pasa lo mismo con la UCS, la Gunship, que también estaba el Jedi Mace Windu, y resulta que después sacó una construcción un poquito más pequeña, que es el tanque, con las tropas de Mace Windu, y pues que pasó exactamente lo mismo que es con la diferencia que el precio era muchísimo, muchísimo más inferior que la UCS en comparación con el de la Gunship, que fue un set como, no sé, creo que fueron 40 euros, 50 euros, algo así era el valor de ese set. Pero pasemos de una vez entonces a lo que es la minifigura. Quiero que veamos una comparación. Aquí mira, estoy tratando de buscar donde nuestro Capitán Rex queda bien posicionado, porque yo tengo una fortuna de tener el primer Rex de fase 2 que salió, y me gustaría entonces que me acompañaran para ver una comparativa, porque a mí lo que sí me gusta es que este también estaba muy subido de precio y ahora pues cayó cayó en picado. Hay algunos pues que sí te siguen cobrando esa suma excesiva. Yo lo había visto en sumas alrededor de los $300, $400, y ahora pues creo que ha rebajado mucho. Yo creo que personalmente, y respetando a los que lo quieren adquirir aún así, pues que sería absurdo adquirirlo, aunque sí hay unas pequeñas diferencias pues que prefiero más de la versión del Rex digamos antiguo a esta versión moderna. Yo creo que el gran plus en esta versión moderna son los brazos, ya que vemos que nuestra antigua minifigura venía con brazos totalmente azules. En el nuevo Rex ya vemos una impresión, hay detallitos como en eso. Las piernas también tienen un poquito más de impresión. Vemos como que en las botas, en los zapatos más bien, tiene impresión, entonces eso ya es un plus. Pero aquí vamos ya con los peros. Las armas con las que vino nuestro Rex ahora son de este tipo. Yo hubiera preferido que hubieran venido de este otro, pero pues es una pequeñez, es algo que se puede adquirir y conseguir fácilmente, este tipo de armas más pequeñitas que este tipo como de tarjetas. Entonces vemos que aquí en el casco tenemos las características marcas de Rex, donde marca la cantidad de droides eliminados. Vemos que la línea del rostro ahora la podemos hacer una comparación. Esta línea que baja como unos lagrimales desde el visor hasta abajo ahora son totalmente azules. En la versión anterior no. Tenemos los detalles en los brazos. Tenemos hombrera de tela, que gracias Lego sigo queriendo más las hombreras de tela. Aunque yo también tenía de las de plástico, no es la primera vez que Lego incluye cosas de plástico. Y también tenemos marcas en sus brazos, marquitas de los droides eliminados. En la espalda pues creo que hay una mejora como en los rostros, que incluye ya esa herida donde Ahsoka con ayuda del droide le saca el chip inhibidor. No tiene doble expresión, lamentablemente, pero creo que está muy bien. Un rostro de clon muy serio de nuestro amigo Rex. Creo que hago en falta que Rex es un poquito como con el cabello teñido de rubio, me parece a mí. Podría ser una buena modificación que le podríamos hacer a la minifigura. Vemos esta parte del pecho, también es diferente. Recalco tanto eso porque lo vamos a dejar como por aquí para que veamos las diferencias con nuestro minifigura más antigua de Rex. Sale en cámara, démoslo, creo que se va a caer, ahorita lo miramos bien. Entonces ahora vamos con el Rex antiguo, y viene con un set que viene Obi-Wan Kenobi, unos droides y una speeder bike doble, donde viene como con un carrito lateral que se puede mover hacia atrás. Es muy bonito. Pero aquí tenemos nuestro amigo Rex. Entonces empezamos viendo lo que es el casco. Me gustan más los detalles. Para los que hemos visto Clone Wars tantas veces, sabemos que Rex tiene como este mismo detalle de los lagrimales. Es más parecido en esta minifigura que en la otra. Me encanta que por ejemplo tiene unos pequeños manchones tal vez de barro en su armadura. Un segundo, le muevo su arma. Tenemos la cama
totalmente. O el cama más bien, este faldoncito, el cama, lo tenemos en telita. Vemos también, como les comentaba, esos detalles de barro y de daños en, en la parte de atrás. Vemos también lo que mencionaba de las marcas que me parecen que están mejor diseñadas en esta minifigura. En el casco, un segundo que la luz nos deje ver bien. Ahí, esas marquitas también lo tienen laterales, pero además también los tiene en el pecho y en las piernas. Es impresionante, esos detallitos creo que son bien importantes, bien bonitos. Entonces vamos a ver lo que es el rostro, lo que les comentaba, que el rostro del Rex aquí ya tiene como esa barba de varios días. Eso creo que lo extraño un poquito en la nueva minifigura. Tampoco tiene rostro alternativo, vemos que son esos ojos grandes que tenían en esta época las minifiguras, pero creo que aún así se ve muy bien. Y aquí quiero entrar en una cuestión, porque justo ahora que estamos como reorganizando la colección de Star Wars, que encuentro una cosa que no he visto al menos manifestada en ninguna red social o en alguno de los grupos de Lego de Star Wars. En un segundo leemos a ver qué nos dice Samuel. Yo creo que en esta situación el Microfighter Rex no tiene que tener la cama para que se pueda sentar, pero créeme que yo no tengo problema con sentar el Rex con su cama de tela, porque de hecho yo lo tengo en una formación donde está sobre un vehículo y no tengo problema con eso. Pero bueno, entonces el tema que les quería comentar es que he visto que, que nos quejamos que por las impresiones en los brazos, impresiones en las piernas, pero esto también nos lleva a una problemática que me nació ahora con la limpieza de todos mis sets. Debería hacer un video sobre limpieza, porque hay cosas que yo veo y que escucho que no se tocan en otros grupos, y es por ejemplo que nadie dice que realmente hay que cuidar tanto las piezas como las minifiguras de la grasa, que hay que de vez en cuando mover las articulaciones, porque a veces las articulaciones se pegan, hay una reacción química entre los plásticos y se pegan, inclusive es cuando hay salinidad en tu ambiente o vives en un ambiente de pronto cerca de una carretera, autopistas. Esto crea microgránulos de grasa y de aceite que se pegan a las figuras, y también esto causa que las piezas se dañen, se desgasten, se vuelvan quebradizas y se peguen. Entonces vamos a una de las grandes plus que siempre había tenido Lego, y es que tanto las minifiguras como los sets tenían recambio en el sentido de repuesto, de tener como, se me dañó esta pieza, se me perdió esta pieza, me busco, compro, adquiero la misma y no pasa nada. Inclusive con las minifiguras, yo con esta minifigura del Rex antiguito, yo tengo otro, con la diferencia que ese no tiene casco, pero en caso de que si esta minifigura se me dañara, yo podría cambiarle el torso, los brazos, las piernas, y no habría mayor inconveniente en caso de que eso pasara. Inclusive con los brazos, que es el mayor problema, que a veces los mueven y se quiebran, sobre todo los que son como el color vino tinto. Me pasó con varios blancos ahora que están en la limpieza. Hola Mr. Loki, un saludo amigo, ¿cómo estás? Estamos hablando hoy un poquito de Star Wars. Tenemos un video, lo dividimos en dos partes, después haré la edición para que quede un solo video para que lo puedan disfrutar con más calma, de X-Men y Star Wars. Entonces, como le comentaba, yo estaba haciendo limpieza y varios de mis clones, la típica fractura en esta parte del brazo, se me presentó, y estaba tranquilo porque tengo repuestos. Buscas minifiguras que tengan el brazo blanco, les quitas el guantecito negro, la cambias y perfecto, y ya tienes otra vez tu minifigura 100% original y en perfectas condiciones. Ahora con las impresiones se nos forma un problema, porque si quieres un recambio para el Rex nuevo, por ejemplo, tienes que ser el brazo de ese Rex con esas rayitas, con esa impresión, y créame que el costo va a aumentar dramáticamente, y eso pasa también con las piernas, y creo que eso es lo que también estamos perdiendo con exigir tanto a Lego
con las impresiones. Claro, no lo había pensado hasta este momento, como les comenté, que empecé a organizar y a limpiar la colección, y varios de mis clones, sobre todo fase 1, los primeros de fase 2, venían con estas fracturas en los brazos, en los torsos también, que llega a pasar. Sobre todo eso pasa porque hay algo que yo recomiendo encarecidamente, y es que cada cierto tiempo, yo estoy siendo un poquito tal vez drástico, pero cada 6 meses está bueno ver minifiguras en una solución de agua detergente desengrasante. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues el que utilizamos para lavar los platos, lavavajillas, unas 2 goticas en 1 litro de agua. Hacemos un lavado donde después enjuagamos muy bien, y así podemos tenerlos en perfectas condiciones, tanto las piezas como las minifiguras. Quiero leer qué nos dice nuestro amigo Mr. Loki. Que si me gustó el set de los X-Men, sí, amigo, que le dimos una muy buena calificación. Hicimos también una comparativa aquí con lo que es la jabalina de DC Comics, ya que son 2 piezas que se parecen mucho, no solamente porque son de un equipo icónico de superhéroes, sino por su tamaño. Lo voy a mostrar aquí para que vamos a ir hablando también de eso. Yo no sé, Samuel, ¿tú qué opinas con esto entonces de las impresiones? ¿Crees que realmente se vuelve un problema, o es algo que pues que no importa, que igual vale el riesgo y el costo de pronto de que ya no sea tan fácil reparar nuestras minifiguras? Yo te soy sincero, Samuel, y lo he hablado mucho con otros amigos de la comunidad, tanto aquí en Escandinavia como en México, en Latinoamérica, que parece que sufren mucho de esto. No tengo tanto problema de polvo. Realmente mi colección la limpio una vez al año, y es precisamente para evitar y ver cómo están las piezas, hacer recambios y demás. Me gustaría saber, Samuel, qué opina entonces al respecto. Entonces, pienso que es un problema, es un problema que me entristece un poquito, pero también soy de los que disfruto ampliamente los detalles en las minifiguras, los detalles en los sets. Entonces aquí entramos como bueno, vale la pena que después no sea tan fácil ni sencillo hacer recambios de nuestras minifiguras, de nuestro set, que se vuelva un set un poquito más costoso. Aquí tenemos el Blackbird, aquí en primera toma, que es el realmente protagonista de hoy. Dice Mr. Loki, pregunta, ¿recomiendas el set de X-Men? Sí, totalmente, Mr. Loki. Si tienes la oportunidad de conseguirlo, adquirirlo, está muy bien. Aquí recapitulando, tuvimos un poquito de decepción con lo que fue Wolverine, porque la impresión de las piernas, yo esperaba botas, si me entiendes, Mr. Loki, yo esperaba boticas con Wolverine, sobre todo si no pudiste encontrar que es el de las minifiguras, de la serie de minifiguras de Marvel, de X-Men. Ay, ouch, literalmente, porque te va a costar mucho trabajo poder conseguir pues tener una minifigura realmente de calidad. Esta definitivamente se lo lleva, como dicen en México, de calle, porque por la impresión en los brazos, en las piernas, detalles y demás. Samuel dice, yo creo que es un problema. Sí, yo también lo veo, amigo. Con los aumentos de los sets, al menos nos podría poner más detalles en las minifiguras. Ajá, sí, también estoy de acuerdo que los detalles son importantes, sobre todo una marca que recalca tanto los detalles y el trasfondo, no solamente en los sets, sino en las historias que nos cuentan en sus videojuegos, que ya por ahí tenemos en Instagram comentarios sobre lo que va a ser Horizon Adventure de Lego. Aún estoy en la inquietud si lo vamos a adquirir para Nintendo Switch o para computador. Me gustaría saber también si a ustedes les interesa que de pronto hagamos una review del juego, jugando en vivo, compartiendo con ustedes, mirando detalles del juego. Si lo compro en Switch va a ser complicado, pero en computador, si lo quiero en computador, seguro lo podríamos hacer si es que ustedes lo desean. A ver, Mr. Loki, tengo Instagram con Mr. Loki Lego. Sí, ya te seguimos,
Mr. Loki, ya por ahí, no sé si nos viste, que ya estamos siguiendo, que estábamos contigo en tus redes sociales, amigo. También estuvimos viendo y comentando algunos videos de en YouTube. En YouTube. Estaría bueno jugarlo. Sabes que a mí me gustó mucho, sobre todo las imágenes, pero siento un déjà vu con lo que fue el Lego Star Wars The Skywalker Saga, porque nosotros lo tenemos en las dos versiones, en Switch y en PC. En PC lo adquirimos porque fue un regalo y en Switch fue porque pues es que me fascina jugar sentado en mi sala con aperitivos y muy cómodo jugar ese tipo de juegos. Entonces, hoy lo estaba viendo, por ejemplo, hubo una actualización con el de Switch, no sé qué hicieron, pero hay más detalles. Por ejemplo, ya hay huellitas. Yo me acuerdo que al principio no se dejaban las huellas cuando caminaban, ahora sí se ven mucho mejor las huellas cuando caminas con las minifiguras en el de PC. Es que es increíble, Samuel. En PC, no sé, creo que por ahí tenemos unos videitos. Los gráficos a mí me sorprenden mucho, mucho y gratamente. Entonces siento que con esta nueva de Horizon Adventure va a pasar lo mismo, me va a sentir igual. Entonces, pero esta vez no creo que nadie me quiera regalar el Horizon para PC y después adquirirlo en Switch. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y no sé, amigos, pues entonces no sé ustedes qué opinan. ¿Piensan adquirir el set? Samuel, pues yo supongo que sí. Él va a adquirir seguramente el set del el Microfighter, el G-Wing. Si desean ustedes más información de la construcción alternativa de la Gunship con esa G-Wing, pues me lo dejan en los comentarios, bien sea aquí en YouTube o en Instagram, para tenerlos un poquito más al tanto, porque la idea es compartir con ustedes y es que ustedes tengan la mejor información de primera mano. Y ya agradeciendo una vez a esta persona que nos colaboró, denme un segundo, que se me olvida ahorita el nombre, no tengo el dato ahorita aquí, pero lo dejaré en la descripción. El link, vamos a dejar el link de sus videos de Instagram, son videos de Instagram que él nos envió para que compartiéramos con ustedes esta construcción alternativa. Dice Mr. Rocky, siempre limpio los sets por el polvo. Exacto, el polvo es un problema y entonces al tener piezas con impresiones muy elaboradas que se te rompan y que después conseguirla. Es que la pregunta es fácil para ustedes dos, Samuel, sobre todo de pronto que está más entendido con lo de pronto comprar en línea sets difíciles de conseguir, es que ¿cuánto te cuesta un brazo blanco, un brazo azul, un brazo vino tinto? ¿A cuánto te va a costar? No el brazo, porque nadie creo que te lo va a vender de una minifigura como Rex, sino que te va a tocar literalmente comprar la minifigura completa. Entonces estamos hablando de precios superiores a los $100 en ocasiones. Sí, precios increíbles que a veces llegan a tener estas piezas. Entonces, no sé, eso me inquieta, me preocupa, me entristece, pero al mismo tiempo amamos esos detalles, amamos las impresiones. Me gusta que Lego cree que definitivamente está muy bonito. Yo tengo que decir que Bumblebee, en las primeras imágenes que vi, inclusive en las filtradas y en las ahora actuales, no me termina de gustar, pero yo entiendo muy bien las problemáticas técnicas que lleva a tener esta figura, además transformable, a Lego. Hicieron un maravilloso trabajo con Optimus Prime y hacerlo con Bumblebee no iba a ser fácil. Finalmente he visto más videos, por ejemplo la presentación animada que sacó el día de ayer o hoy. Lego me gustó mucho, donde sale Optimus Prime llamando a todos los Autobots y aparece sí, amigo, vamos a ver qué podemos hacer aquí y pues haremos una review, ojalá de mejor calidad, que no tengamos tantos problemas como el día de hoy, para mostrarle lo que es nuestro amigo Optimus Prime con Bumblebee. A ver, Mr. Rocky, ¿por qué no haces un en vivo armando Lego? Te soy sincero, Mr. Rocky, es que creo que es un nicho que ya está bastante ocupado por coleccionistas, pues con creadores de contenido, perdón.
tanto en Estados Unidos, Canadá, habla inglesa. Entonces por eso no lo hago, creo que no sería un contenido relevante para ustedes. Como les había comentado, yo trato de tener un contenido que no batalle con el contenido que ya producen, que además es de muy buena calidad, como compañeros de Bloquelo, de 24 Collection, de Blog Show. Trato de no hacer ese problema, así tengamos tantos problemas como tuvimos el día de hoy al hacer esta transmisión en vivo, pero pues a la final estoy con ustedes. Este canal está hecho precisamente para interactuar, perdón, con cada uno de ustedes, y por eso estamos aquí. Entonces finalmente creo que por eso no lo hacemos. Claro, si ustedes lo desean, de hecho, aquí ya hablando, como vamos a cambiar de cámara para ver cómo está la otra, hablando ya con ustedes para ir describiendo también. Resulta que tenemos esta semana, creo que con mucha suerte, mañana estaría llegando el set de la Villa Escandinava, le quiero decir, pero es vikinga. De la Villa Vikinga. Entonces, no sé, ese podría ser un set que podríamos ir organizando en parte aquí en compañía de ustedes, ver si les gustan y de pronto estarían dispuestos a acompañarme mientras construyo algo aquí. Tal vez me gustaría invitar a alguien a hacer una construcción de invención. Yo les soy sincero, no me gustan mucho los videos donde hay dos individuos hablando eternamente sobre cosas. Me gusta mucho ver imágenes, me gusta mucho ver interacción, que haya más movimiento y no solamente dos personas hablando y construyendo. Me gustaría de pronto que si hago este tipo de contenido sería algo donde estoy construyendo, pero al mismo tiempo puedo mostrarle imágenes más detalladas del tema que estemos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Transformers, no tener que ir a buscar el set de Transformers, sino que tenerlo ya, imágenes y cosas para poder ir hablando con ustedes, ver detallitos y demás. ¿Quieren que vamos? Tengo unos minuticos más porque ya que es de madrugada, pero que no quería dejarlos con esta promesa de los jueves venir aquí a hacer este video con ustedes. ¿Cómo limpio mi set? Mira, Mr. Loki, lo que pasa es, como lo comentaba hace un minuto, yo casi no tengo problema con la limpieza de mi set. ¿En qué sentido? En Escandinavia, gracias al clima, que hace mucho frío en el invierno, todas las casas grandes o inclusive los apartamentos tienen que tener un sistema de filtración de aire. Eso hace de que casi el polvo que entra a esta habitación es muy bajo, es muy poco. Un día esto les mostraré que en el techo tengo unos sistemas que hay uno que saca el aire y otro que mete aire limpio. Entonces el polvo que llega aquí a mi habitación es muy poco. La forma en que yo utilizo es que una vez al año voy desmontando por partes, porque es una labor que me toma varias semanas hacerlo. Voy tomando parte por parte, limpio el polvo con un pequeño aspirador que tengo y hago una solución de 1 litro de agua, 2 goticas de agua de jabón para platos, y ahí sumerjo las minifiguras, las desarmo, las sumerjo, las limpio, muevo las articulaciones. Denme un segundo, les muestro más o menos a qué me refiero con eso, mover las articulaciones. Es básicamente, por ejemplo, aquí, no sé si me ve aquí esta cámara, desprender la cabeza, girarla, mover los brazos, sacar los torsos, mover las piernas varias veces, porque en ocasiones se van pegando. Díganme ustedes si no han sentido que hay piezas que están muy duras, que no sé, que se siente inclusive cuando las mueves que tienen arena o algo por dentro, y eso hace parte de la degradación del propio plástico. Entonces esa es la forma que hago. Después lo que hago es con un agua tibia, no caliente, porque caliente modificaría el plástico, inclusive eso también ayudaría a que se te quiebre. Con agua tibia, justito así como tibiecita, para quitar la grasa, enjuago muy bien cada una de las piezas, las dejo secar, ojalá al aire, no utilizando secadoras, de pronto secadoras o sopladores de aire a temperatura ambiente, y con esto me aseguro de que no queden rastros de agua que puedan crear bacterias que ¿cómo se llama? Que interactúen con el plástico y lo terminen volviendo quebradizo.
Saludos, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. A mí también me encanta, gracias por la paciencia, amigo, gracias. Pues ya estamos finalizando igual, entonces no te preocupes, no te pierdas de mucho. Era como los datos de la limpieza. Entonces, esos son mis consejos. Eh, para las personas que ya sí sufren mucho del polvo, que lo comentaba hace un minuto, que si viven al lado de autopistas o lugares con mucha contaminación, ciudades, yo les recomiendo que este tipo de limpieza haga cada 6 meses, como mínimo. No solamente de quitarles el polvo, que además nuestras colecciones se ven muy bien sin polvo, sino que ayuda también a alargar la vida útil de nuestro set. Bien sea porque los van a disfrutar algún familiar, como es mi caso, que en mi caso pues mi hijo es el que disfruta todos estos sets. Traten de cuando van a jugar, si tú eres un niño o tus niños, de que se laven bien las manos, no tener crema de manos al momento o reciente, al momento de jugar, porque eso también, todo tipo de grasa, sobre todo grasa como, por ejemplo, la mantequilla, ustedes no lo crean, de comida vuelve cualquier tipo de plástico, sobre todo el Lego, cristal. Es increíble lo que puede hacer, eso lo descubrimos porque aquí en Suecia se hacen torneos de robótica con Lego y algunos para adquirir como velocidad lubricaban los engranajes de Lego con mantequilla, aceite vegetal o etcétera, porque pues para no dañarlo, y resulta que eso, el salpicar inclusive piezas de compañeros con la rotación rápida de los engranajes, donde caía la gota de aceite, ahí que se quebraban después esas piezas. Entonces eso, como ser un poquito limpios a la hora de jugar o de limpiar, interactuar con eso set, y el resto disfrutar, porque pues la vida y todo es efímero, entonces hay que disfrutarlo, creo que es lo primero que tenemos que hacer. Vitrinas, pues si tienes problema, aunque les digo ya que por mucha vitrina que tengas tú no verás el polvo, pero la grasa sí se va acumulando porque el aire en sí tiene grasa. La primera vez que vi Lego fue en la escuela, nos comenta Mr. Loki. Unos compañeros llevaban Lego, fue por ellos que lo conocí, no sabía que existía Lego. Ah, vaya, Mr. Loki, ¿tú de dónde eres, amigo? Pues si no te molesta decirnos de qué país eres. Vamos, no sé, alguna otra pregunta de Mr. Loki, no sé si está Carno todavía por ahí viéndonos y comentándonos. Vamos a ver si hay algo más. No creo que nada más. Entonces, no siendo más por el momento, pues los invito a que nos dejen sus comentarios. Recuerden que estos videos los hacemos es para ustedes, porque nos gusta compartir, nos gusta el Lego, nos gusta que la comunidad crezca. Nos sorprende que más del 98% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas, pero no importa, lo importante es que estuvieron por aquí, nos conocieron e interactuaron de pronto con nosotros y estuvieron también acompañándonos, o nosotros también acompañándolos a ustedes en algún momento de su día a día. Muchísimas gracias por ver, síganos por favor en Instagram como Plastic Love y aquí en YouTube, en esta comunidad que va creciendo día a día y con ayuda de ustedes también va mejorando. Espero que al menos podamos rescatar algo de lo que fue las imágenes. Les quiero dejar imágenes de lo que va a ser nuestro review estrella con el Blackbird, un set totalmente recomendado y pues listo para que ustedes lo puedan adquirir. Alguna pregunta lo estaremos respondiendo con el transcurso del día. No siendo más por el momento, quiero leer por la última pregunta de nuestro amigo Mr. Loki. El enemigo del Lego es el polvo y la grasa, amigo. Y la grasa. Créeme mucho que la gente descuida un poquito eso. La grasa y la inactividad, tal vez. No, tal vez suene absurdo, pero el hecho de no jugar con nuestro set también los degrada y bastante. Entonces, no siendo más por el momento, me quiero despedir. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, comentar, dejarnos sus preguntas y hasta una próxima. Yo soy Aleco y esto es Plastic Love, tu comunidad de Lego. Hasta una próxima. Hey do.